nuevamente, mil gracias a los participantes, a los que se toman su tiempo los viernes para estar aquí conmigo por 1 hora y media para interiorizarse de los detalles del periodismo de soluciones. Me quedé pensando en muchas de los temas que plantearon ustedes la semana pasada y me sentí súper inspirada porque pienso que todos estaban en un camino correcto para hacer un excelente periodismo de soluciones. Así que si han traído más ideas para hoy o si quieren seguir dialogando sobre los temas que pusieron sobre la mesa la semana pasada, como ustedes saben, en todas las clases tenemos un espacio allí de unos 5 o 10 minutos para preguntas y respuestas, así que bien pueden volver a traer los temas sobre la mesa para seguir masajeándolos. Como recuerdan ustedes, la sesión pasada nos habíamos empezado a adentrar específicamente en la técnica del periodismo de soluciones. La primera parte, vimos cómo estructurar una nota, vimos cómo identificar fuentes, cómo identificar temas, cómo ir precisando y recortando y especificando qué aspectos del tema vamos a tratar por nota para no ni agobiarnos nosotros ni agobiar al lector, pero sobre todo para poder dar una respuesta absolutamente completa sobre la iniciativa que estamos presentando que responde a un problema. Como lo habíamos visto, no tiene que ser una respuesta que resuelva el 100%, puede resolver el 80%, puede resolver el 70%, puede ser aplicable a una categoría de beneficiados, digamos mujeres, digamos hombres, pero lo importante es no solo ofrecer la evidencia de los resultados, sino también aclarar estas limitaciones y adentrarse en las sutilezas de la respuesta, que no es simplemente una panacea. Eso, como lo mencionaba yo la otra clase y lo quiero volver a reiterar, solo fortalece nuestro trabajo periodístico, solo nos hace parecer más informados e informar mejor a nuestras audiencias y poder abrir un diálogo sobre ideas que puedan tener las personas que nos estén leyendo o que nos estén escuchando o que nos estén mirando por televisión. En la sesión de hoy, como ustedes ven allí en el título, vamos a ir a la segunda parte, cómo hacer periodismo de soluciones, parte 2. ¿Y qué queremos decir con esto? Parte 2, porque lo vamos a aplicar directamente a dos temas específicos. Dos temas que yo sé por la retroalimentación que hemos tenido, que son de gran interés para los colegas latinoamericanos, naturalmente la pandemia, que es algo que nos consume todas las horas de nuestro día, pero todos los otros desafíos que enfrentamos en nuestros contextos y en nuestras realidades también están ahí, no se han ido por la pandemia, es más, se han exacerbado por la pandemia. El otro tema también que surgió como muy importante y de mucho interés es el tema del medio ambiente. Eso es algo que siempre preocupa mucho a los colegas latinoamericanos. Debo decirles que me sorprende porque mucho más que a los colegas norteamericanos, a los colegas, cuando hablamos de temas candentes, los colegas latinoamericanos siempre traen en colación el tema ambiente. No es tan frecuente eso entre los colegas estadounidenses. Muy bien, entonces, sin perder más tiempo, vamos para los objetivos de la sesión. Como les comentaba, periodismo especializado. Ahora, recuerden ustedes que estos son solamente dos temas. Podemos especializarnos en cualquier cosa con periodismo de soluciones. Lo que quiero mostrar aquí son dos ejemplos o dos instancias en la forma en que el periodismo de soluciones trabaja en un tema especializado. Pero esta fórmula que vamos a ver hoy, ustedes la pueden aplicar a cualquier tema que les interese. Temas de género, violencia doméstica, educación, nutrición y alimentación, capacidad sanitaria, en fin, cualquier tema que sea de interés para ustedes,
todas estas técnicas que vamos a ver ahora directamente aplicadas a la pandemia y a los temas ambientales también son aplicables a otros temas. Y por eso, a propósito, también traje para mostrarles ejemplos ambiciosos, pero también ejemplos modestos. Modestos en el sentido de que no son series multipartes que tomaron meses para hacerse, para demostrar o otra vez reiterar y subrayar el punto de que el periodismo de soluciones se puede hacer a nivel diario, es periodismo diario también. Puede ser periodismo súper ambicioso, pero también es periodismo diario. Así que no deberían temer hincarle el diente a una nota sin pensar que tienen que embarcarse en la gran serie multipartes. Muy bien, entonces, para tratar temas científicos o para tratar temas de medio ambiente también, tenemos que ver dónde con la evidencia. Esto también, por supuesto, es cierto de cualquier tipo de investigación que hagamos periodísticamente, pero lo reiteramos porque obviamente también es una parte muy importante del periodismo de soluciones. Datos compilados por los participantes en un programa o en una iniciativa sobre la cual quiero reportear, datos compilados por otras organizaciones o entidades sobre esta iniciativa, que pueden ser oficinas públicas, pueden ser centros de investigación públicos o privados, universidades, fundaciones. Vuelvo a recordarles que las fundaciones son una excelente fuente de información. Los directores de programas en las fundaciones están encantados de compartir detalles sobre las iniciativas que ellos están apoyando o que apoyaron en el pasado. Datos sobre esfuerzos similares que llevan más tiempo de implementación. O sea que si yo estoy mirando una iniciativa que supongamos se lanzó en enero de este año, si la puedo comparar con una iniciativa similar que lleva ya 3 años de existencia, eso no hace más que fortalecer mi nota. Obviamente, muchas cosas sobre la pandemia, inclusive los casos o los ejemplos que les voy a mostrar hoy, llevan muy poco tiempo de implementación, porque si nos ponemos a pensar, el mundo está inmerso en este drama solamente desde febrero. A veces nos da la sensación de que estamos en esto hace 5 siglos, pero estamos hablando netamente 4 o 5 meses, 20 semanas. O sea, es realmente muy, muy poco tiempo. Así que cualquier iniciativa que se haya lanzado por fuerza puede no tener o no haber tenido tiempo de acumular un montón de evidencia de éxito o de efectividad. Los estudios académicos siempre son una buena fuente. Recalco una pregunta que hizo una colega la semana pasada. No tenemos que usar el lenguaje especializado ni recurrir a todas esta terminología específica. Tenemos que apoyarnos en el estudio académico y en la opinión de expertos o de fuentes expertas que nos ayuden a interpretar el lenguaje de todos los días para poder llegar con precisión a nuestras audiencias. Y obviamente expertos con conocimiento relevante y entrevistas de campo a los involucrados en la ejecución de un programa y a los afectados. Déjenme volver brevemente y elaborar un poquitito más sobre el tema de expertos con conocimiento relevante. Aquí en Estados Unidos existe una expresión muy graciosa que se llama el Rolodex de oro. Para las personas de cierta edad que recordamos lo que era un Rolodex, era este objeto que nos permitía poner tarjetas y mediante una ruedita dábamos vuelta el tarjetero para encontrar la tarjeta que estábamos buscando. La compañía que fabricaba esto se llamaba Rolodex y entonces de ahí quedó el Rolodex. El Rolodex de oro designa aquí en Estados Unidos a esas fuentes a las cuales siempre recurrimos. Siempre hablamos con el mismo médico o la misma médica, siempre hablamos con la misma ingeniera agrónoma,
o los 2 o 3 ingenieros agrónomos. A veces es, por supuesto, por falta de tiempo, necesitamos el cierre, sabemos que esa persona nos va a atender la llamada, confiamos en las credenciales de esa persona, o sea que no hay ninguna razón, por supuesto, para eliminarlos completamente de nuestro Rolodex. Pero lo que sí vale la pena de cuando en cuando es hacer una auditoría de ese Rolodex y ver con quién estamos hablando. ¿Podemos agregar algunos expertos nuevos? ¿Hay alguien que está emergiendo en este campo, que tiene teorías novedosas, que tiene conocimiento novedoso, que acaba de recibir un premio, que acaba de lanzar un tratamiento o está ejecutando iniciativas que están teniendo mucho éxito en el campo de la educación? Es bueno rever constantemente ese Rolodex, y cuando me refiero a constantemente digo periódicamente. Hagamos la disciplina de decir, bueno, lo hago una vez a fin de cada trimestre. Designo una tarde para mirar el Rolodex, inclusive para ver si alguno de mis expertos se murió. Eso también puede ocurrir. Cuando uno ha recurrido siempre a este médico muy famoso, pero que en su momento que lo empezamos a entrevistar tenía 89 años, bueno, puede ser que a los 2 años ya el señor o se haya retirado o no esté ya con nosotros. Así que inclusive por esa razón es bueno actualizar nuestras fuentes. Economistas, todos estos expertos que tenemos, es bueno siempre ver cómo podemos actualizar, quién está teniendo teorías nuevas, quién está emergiendo en el campo, quién está recibiendo atención. Y ojo también, superar nuestras tendencias o nuestras naturales. ¿Hay algún experto mujer, por ejemplo? Estoy mirando mi Rolodex y veo, wow, el 99% de mis expertos son hombres. Puede que haya alguna mujer que esté creciendo en el campo y que sea interesante ver. Son todos mis expertos de la capital, puede que haya algún experto en provincia que sea un experto interesante. Son todos expertos, pongamos, de la Universidad Nacional, la más prestigiosa. Bueno, hay algún otro instituto que tenga expertos. O sea, mirar todas estas variables para constantemente enriquecer ese grupo de personas en las cuales yo me recuesto. Bueno, y entonces las entrevistas les decía de campo a los involucrados en la ejecución. El paso 2. Ok, ahora tengo la evidencia. ¿Cómo la evalúo? Especialmente importante, obviamente, siempre vital en cualquier trabajo periodístico, pero sobre todo si estoy manejando notas con algún contenido científico, como es el tema de la pandemia e inclusive como son los temas ambientales. ¿Quién compiló esta evidencia? ¿Cuán actualizados están estos datos? Recuerden ustedes que yo mencionaba que la organización que los compila puede ser muy prestigiosa, pero los datos no necesariamente están actualizados. Y les señalé el caso, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que obviamente hace trabajo de campo monstruosos con universos enormes de gente en sus estudios, pero para cuando ya los lanzan al público, estos ya tienen 2 años, porque lleva 1 año y medio recopilar los datos, otro año analizarlos y ponerlos en orden, y ya para cuando salen a la palestra con estos datos ya están algo desactualizados. Entonces, a veces usar estos datos como corroboración de datos más actualizados. Muy importante, ¿quién pagó por el estudio? Si, por ejemplo, está este estudio sobre esta vacuna maravillosa que cura la pandemia y este estudio ha sido por el laboratorio Pfizer, y yo veo que el laboratorio Pfizer pagó por este estudio, eso debería darme un poquito que pensar. Quiénes son los individuos que son mencionados en este estudio, han sido algunos individuos dejados de lado. Es muy, muy importante saber quién pagó por este estudio. Saliéndonos un poco del tema de la pandemia, es muy interesante aquí para los que les interese la historia de esto, el tema de la evolución del tabaco en Estados Unidos y la percepción del hábito de fumar y si es o no pernicioso para la salud.
Y muchos de los informes iniciales que decían que fumar era perfectamente saludable y fabuloso, adivinen ustedes, habían sido pagados por las tabacaleras que fabricaban los cigarrillos. Bueno, obviamente había un pequeño conflicto de interés con esto. Lo mismo para estudios que tienen que ver con energías no renovables. Exxon y otras de las grandes siempre estaban interesados en pagar estudios que casualmente proyectaban o avanzaban la teoría de que no era tan dramático para el medio ambiente el uso de energía no renovable. O sea, que quién pagó por el estudio es crucial. Es corroborable con otros estudios. Si yo tengo un estudio que dice lo opuesto de otros 5, también hay que pensar, hay que rever, ¿por qué está ocurriendo esto? Puede que ese estudio único, que está en contraposición con los otros 5, sea el verdadero y los otros 5 estén equivocados, pero el periodismo de ilusiones es cuestionador, hay que verlo. ¿Cuál es el nivel de credibilidad de la institución que emplea al experto o a los expertos? Eso es muy fácil de averiguar ahora gracias a las tecnologías. Puedo hacer una rápida búsqueda en Google y ver quién paga por esta institución, cómo se sostiene, quiénes son los expertos, en fin, qué presupuesto maneja, o son solamente 3 personas en un garage en un barrio de Chicago. En fin, ya sabemos, por ejemplo, que los rusos son fantásticos en el campo cibernético para crear y difundir desinformación. Así que esto es muy importante ver el nivel de credibilidad de la institución. ¿Qué indica la revisión de pares? Fundamental en la cobertura científica. ¿Qué dijeron otros colegas sobre esta propuesta que se hizo? La revisión de pares es fundamental. Hace referencia, extiende y o amplía investigaciones existentes. Este estudio, ¿cuál es el rol de este estudio en el contexto de avanzar el conocimiento sobre este tema? Apoya otros informes que se han hecho, extiende proporcionando nuevos datos o amplía de alguna nueva manera el conocimiento que ya se sabe. Es importante saber eso. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Porque bien puede ser muy útil para nosotros un estudio que corrobora otros estudios, pero también es interesante saber, wow, estamos hablando de un estudio que está forjando nuevos caminos, que está trayendo, inyectando nueva información sobre el tema en el mercado. Las dos son útiles, simplemente tenemos que saber qué estamos haciendo. ¿Cuál fue el universo que se usó para alcanzar conclusiones? Había un grupo de control, muy importante también. El estudio que se manejaba sobre el hidrocloroquine, que no sé cómo es en español, hidroclorofluorina, que rebatía el hecho de que este producto no servía para combatir el coronavirus. El estudio que sostenía lo contrario, bueno, el universo que se había dado, creo que era 150 personas, 180 personas, es un universo muy pequeño, específicamente para un estudio científico. Cuanto más grande el universo, obviamente más credibilidad del estudio, porque quiere decir que esto se ha testeado con mucha más gente. Por eso ustedes cuando ven cómo evoluciona el proceso de un laboratorio antes de lanzar una droga al mercado, sobre todo una droga que va a tener comercialización a nivel mundial, se hacen estudios con universos en Estados Unidos, pero con universos en la India, con universos en Perú, o sea, se prueba el producto en distintos grupos para ver si tiene los mismos efectos, la misma efectividad o, Dios no lo permita, efectos adversos, que en un grupo no se manifiestan, pero sí se manifiestan en el otro. Es muy importante saber ese pequeño detalle sobre cuál es la característica del universo que se usó para llegar a las conclusiones a las cuales llega el estudio. Y el grupo de control. Muchos estudios obviamente no tienen
grupos de control. A veces es antiético decir le voy a dar un tratamiento a alguien, pero a ese otro grupo de control no se lo voy a dar para ver cuán rápido empeoran y cómo se mueren. Ustedes recuerdan el famosísimo caso de aquí en Estados Unidos en los años 40 o 50, cuando se usó a un grupo de personas afroamericanas, afro-norteamericanas, en el tema de la sífilis y no se les dio al grupo de control tratamiento. Bueno, eso es totalmente antiético, obviamente. Se permitió ver cómo evolucionaba la enfermedad, pero a costa de la vida de estas personas. Pero hay otros casos donde sí se hacen grupos de controles, se hacen placebos, entonces saber qué rol jugó ese grupo de control. Fue un experimento en animales o en humanos, también importante saberlo. Muchas de las notas que nos llegan a nosotros como periodistas sobre tratamientos fantásticos, sobre esto, sobre aquello, empezamos a leer y vemos que sí, ha tenido un enorme éxito en una población de 700 ratitas, pero todavía no se ha probado en humanos. Bueno, entonces antes de lanzar esto para nuestras audiencias, tenemos que pensar si esto realmente es algo con lo cual queremos avanzar, porque todavía estamos en momentos muy, muy, muy tempranos, y antes de decir que se encontró la cura contra el cáncer, pero solamente lo hemos probado en ratitas, no darle falsas esperanzas a gente que están sufriendo de esa terrible enfermedad y se ilusionarían en vano con nosotros diciendo, tremenda solución para curar el cáncer. Las visualizaciones. Quería pasar un poquito de tiempo en esto, porque eso es algo que naturalmente nosotros como periodistas no le hemos prestado mucha atención. Y las visualizaciones y entender qué tipo de información nos dan las visualizaciones no es solo fundamental, por supuesto, para el periodismo de soluciones, es fundamental para cualquier trabajo periodístico que hagamos, pero tenemos que entender qué estamos viendo allí. Tenemos que entender qué tipo de información nos está proporcionando esta visualización y si nos está proporcionando la información que nosotros necesitamos. Nosotros queremos saber, por ejemplo, la frecuencia de algo. Bueno, si estamos viendo una visualización que compara cosas, pero no nos dice la frecuencia, no nos sirve esa visualización. Si queremos ver cómo se comporta una parte relativa de un todo, pero vemos una visualización que nos ofrece una comparación, también nuevamente no nos permite alcanzar nuestro objetivo. Si yo quiero saber la proporción, por ejemplo, de la población que está infectada con coronavirus, no me sirve una visualización que me compare el coronavirus en Perú con el coronavirus en Ecuador, porque no me da la proporción, lo que yo quiero ver para incluir en mi nota. Es muy importante que entender qué tipo de información nos dan las visualizaciones, no solo para nosotros entender en nuestra labor periodística, sino para crear visualizaciones que luego le vamos a transmitir a nuestras audiencias para una mejor comprensión del material. A veces una visualización, una simple visualización, es más efectiva que una nota de 1000 palabras o 1500 palabras o un segmento de televisión de 3 minutos. O complementa ese artículo de 10 palabras. Les voy a dar un ejemplo muy claro de por qué las visualizaciones son importantes. El estado de Georgia, aquí en Estados Unidos, quería, alegadamente sostenía que la pandemia estaba siendo conquistada en el estado de Georgia y que los casos estaban disminuyendo. Para apoyar esta acción, presentaban un gráfico de barras que efectivamente demostraba una tendencia descendente, o sea, la barra más alta estaba a la izquierda y a medida que uno avanzaba hacia la derecha, las barras subsiguientes eran cada vez más y más bajitas, con lo cual obviamente la impresión o la información que transmitía esa visualización era que estaba disminuyendo el número de infectados. Ahora bien, cuando uno miraba el eje horizontal, que era el eje que mostraba las fechas,
¡Oh, sorpresa! No estaba organizado cronológicamente. Entonces, ¿qué había hecho el estado de Georgia? Había organizado las barras con los mejores días al principio y los días, los peores días al principio y los mejores días hacia abajo. Pero no estaban organizados cronológicamente. O sea que uno cuando de primera impresión miraba esa visualización decía, wow, los casos están descendiendo, pero no miraba el eje horizontal y veía fecha tras fecha, se daba cuenta que era una visualización, como decimos en Argentina, trucha. O sea, no, ellos sostuvieron que había sido un error, pero obviamente fue muy difícil, fue un golpe para su credibilidad, nadie creyó que esto no había sido hecho adrede. La importancia nuevamente de una visualización. Entonces ahora vamos a ver qué son las comparaciones, qué son las frecuencias, qué es una parte relativa de un tono. Primero miremos las tablas. Ustedes están todos organizados con tablas, es un conjunto de celdas organizadas en filas y columnas que muestran las relaciones entre dos o tres más elementos. Ver entonces qué es lo que tengo que prestar atención en estas tablas. Tengo que prestar atención que estos elementos estén organizados en forma consistente constantemente para yo derivar de esta tabla la información que necesito. No me voy a adentrar en cada uno de los detalles de estos, ustedes van a tener esta presentación para mirar, ustedes tienen la explicación de lo que deben buscar en esta tabla y para que vean y comparen con otras tablas o cómo se vería una tabla equivocada, que no es el caso aquí. Aquí todos los ejemplos que les estoy dando son ejemplos que ilustran la función de estas cosas. A veces las tablas pueden ser más complejas o las tablas pueden ser muy simples. A veces las tablas son larguísimas filas y columnas que muestran la relación entre 50 elementos. Obviamente esas tablas hay que mirarlas con mucha atención y con mucho cuidado porque es muy fácil introducir un número erróneo o con mala intención, pero también porque me puede permitir ver una variante, este número en esta tabla al principio es bajo, 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 y de pronto, wow, es un número enorme. ¿Por qué? Me permite ver variaciones que me llaman la atención. Entonces eso me tiene que llevar a mí, puede que haya una explicación perfectamente concreta para esto, o puede ser que sea algo que me permita avanzar en mi trabajo investigativo de periodismo de soluciones. Aquí tienen ustedes otras tablas más sencillas, más complicadas. Ustedes tienen el país, por ejemplo, tomemos la tabla esta sencilla, la población y la densidad. Si la población llegara a aparecer en la columna que debería decir superficie, error en esta tabla. ¿Qué pasó? Para eso tenemos que mirar la consistencia de las columnas y las celdas en las tablas, fundamental. Y en las tablas que nosotros vayamos a crear como periodismo de soluciones. Estaba conversando con uno de los participantes sobre una historia muy interesante que había realizado o quería realizar sobre los comedores públicos, sobre un comedor público en específico. Bueno, bien, yo podría empezar con este tema con una tabla que me vaya ayudando a establecer comparaciones bien concretas entre comedor y comedor público. Entonces, en la primera columna, en vez de país, tengo la ubicación de cada comedor. Pongamos comedor 1, comedor 2, comedor 3, comedor 4. Mi segunda columna puede ser número de personas que atienden. Mi tercera columna puede ser personal que atiende. Mi cuarta columna puede ser presupuesto. Y así yo puedo empezar a armarme una tabla que me dé a mí como periodista una visión comparativa mucho más clara y un panorama completo de las cosas que estoy estudiando y que me interesan, del tema que me interesa. Si estoy mirando la pandemia, puede estar, por ejemplo, digamos Perú. Puedo tener en la primera columna ciudades principales, puedo tener en la segunda columna ¿cómo se llama? Habitantes. En la tercera columna, número de infectados. En la cuarta columna, porcentaje.
Y esto nuevamente me da la visión total y me permite extraer conclusiones que me van a ayudar a clarificar mi trabajo. ¿Qué es un gráfico lineal? Un gráfico lineal muestra la evolución de una o más variables en un determinado periodo. Ustedes ven el eje vertical, que es la temperatura aquí, y el eje horizontal, que son los meses. Entonces, este gráfico lineal nos muestra, ustedes han visto este gráfico, por ejemplo, para la bolsa de valores. O ahora lo están viendo mucho para ver comparaciones entre países de cómo están afectados los países por el coronavirus o cómo les están yendo con el número de casos. Eso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, con el manejo terrible que hemos tenido de la pandemia, la línea que corresponde a Estados Unidos se va para arriba, mientras que las líneas que corresponden a otros países van para abajo. Y entonces es una visión bien clara de que, bueno, si va para arriba mal, si van para abajo bien. Evidentemente estamos yendo nosotros en la dirección equivocada. Es un gráfico lineal, no nos muestra nada más. No podemos extraer ninguna otra información de un gráfico lineal. ¿Qué es una torta? Nuevamente, una torta compara la distribución de un todo en sus diferentes partes. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, no me acuerdo cuál era el referente, pero ustedes pueden ver los distintos continentes y la proporción de, supongamos que esto denota, debería haberlo puesto, supongamos que esto denota uso de teléfonos celulares, por ejemplo. Bueno, pues si tomamos el mundo completo, comparan la distribución del uso de teléfonos celulares en América 28%, Asia, etcétera, etcétera. Esto es muy bueno para entender a golpe de vista cuál es la categoría o la persona o el grupo que tiene más o tiene menos, o para comparar cómo este grupo tiene que el otro. Las barras, volvemos a las barras que compara magnitudes. Aquí ven una barra simple ustedes. Esto es el crecimiento de algo. También eje horizontal nos muestra las fechas, el tiempo. Eje vertical nos muestra el crecimiento. Supongamos que esto es el crecimiento de casos infectados de coronavirus y cómo van subiendo. A veces nos ayuda de tener distintos colores para las barras, es más simple la visualización. Esto es barra simple, comparación de magnitudes. Esto quiere decir que al principio de este proceso había mucho menos. Esto se puede aplicar, supongan ustedes, por ejemplo, a nivel de contaminación ambiental en un barrio X del DF. Entonces, podemos tomar 5 años. Estas barras pueden representar 1 año, 2 años, 3 años y el eje vertical puede demostrarme el nivel de contaminación. Entonces, esto obviamente indicaría una mala tendencia. Aquí tenemos otros tipos de barras que, en este caso, sí, el hecho de que las barras no estén organizadas en forma secuencial, digamos, para indicar un proceso, sino simplemente para identificar en distintos grupos cuál es la magnitud de interés. Fíjense ustedes, por ejemplo, también sin ir en mucha explicación, en el lado derecho la clase preferida por ciertos grupos de alumnos. Bueno, tenemos los que prefieren las ciencias, en el eje horizontal tenemos las diferentes temáticas y en el eje vertical tenemos la cantidad de alumnos. Obviamente las matemáticas parece ser la favorita, no entiendo por qué, y el lenguaje no es tan favorito. Aquí no es necesario organizar las barras menor a mayor. Estamos investigando otro tipo o queremos ofrecer otro tipo de información. Ahora aquí ya introducimos un nivel de complejidad. Las barras apiladas combinan simultáneamente la función de los gráficos de barra y de las tortas. Entonces, combino las dos para ofrecer dos tipos de información. Por eso, cuando yo estoy examinando estas barras, tengo que ver cuáles son, qué es lo que se está refiriendo a proporciones o a distribución y qué es lo que se está refiriendo a magnitudes.
Nuevamente, ustedes van a encontrar este tipo de presentación visual en cualquier informe científico, en cualquier informe sobre temas de educación, en cualquier informe sobre temas ambientales, y hay que conocer los trucos de cómo leer esto y cómo extraer la información máxima. Las barras agrupadas. Las barras agrupadas son las barras simples, pero que comparan también dos grupos, en este caso hombres y mujeres, y su evolución. Este gráfico de dispersión, este es uno de los gráficos más difíciles de entender, porque muestra el tipo de relación entre variables, busca también juntar dos cosas. Se combinan las variables observadas, que pueden ser grupos por edad, pueden ser grupos que han fumado 3 paquetes por día durante 50 años, grupos que no han fumado, grupos que han fumado 2 paquetes por día, y el eje, y se la compara en determinada tendencia expresada en forma lineal. O sea, la tendencia es que viendo las causas de cáncer de pulmón por cuestión de fumador. Y las bolitas, los puntitos, es cómo se distribuyen las diferentes variables a lo largo de esta tendencia. Es un gráfico de dispersión y lo incluí porque he visto un par el New York Times ha usado un par ahora para el tema de la pandemia. O sea que es bueno entender un gráfico de dispersión y qué es lo que nos dice. El gráfico de pirámide ustedes lo ven en mucho, como lo puse aquí, mucho en cosas de temas de censo. Y lo que nos da una idea es la escala de cómo de cómo afecta algo en los diferentes estratos. Tenemos hombres de un lado, mujeres de un lado, también tenemos edades y cómo se presenta esta información en forma de pirámide. Estas son otras visualizaciones, los pictogramas. Por supuesto, los mayas esto lo hacían mucho mejor que nosotros, pero se puede utilizar en forma muy efectiva para ilustrar una nota o para entender qué información nos quiere dar cierta nota. Los símbolos también son muy efectivos y muy importantes. Hay símbolos que nosotros los vemos y ya los reconocemos inmediatamente. Tienen un nivel de reconocimiento universal. Si vamos a la tercera fila, por ejemplo, obviamente la manzanita, obviamente los círculos olímpicos. Esto puede aparecer, por ejemplo, pueden ser auspiciadores de un informe. Es bueno ver, es bueno tener presentes estas cositas. Y cada vez que usamos un símbolo también, formas como por ejemplo hombre o mujer, eso puede aparecer en un informe científico. Así que tenemos que ver las importancias de los símbolos. Por último, los mapas. Esto ha avanzado gracias a las tecnologías de una forma fabulosa, porque ahora los mapas han dejado de ser estáticos, vemos un montón de mapas interactivos que nos muestran la evolución de algo. Obviamente, en este caso, este es un mapa interactivo, pero en este caso está estático, pero pueden ustedes encontrar, el New York Times es un maestro a la hora de hacer estos mapas interactivos. Por un lado tenemos los casos confirmados y los casos de muertes en los diferentes lugares. Obviamente, como ustedes pueden ver, esto ya está totalmente desactualizado. ¿Qué otras cosas nos pueden mostrar los mapas? Tenemos por un lado un mapa de los efectos del niño en América Latina, tenemos un mapa por el otro lado que nos muestra efectos topográficos o nos da información topográfica. Los mapas son una fuente de información fabulosa, interactivos o no interactivos, y pueden también estar equivocados y mostrar cosas erróneas. Nuevamente, cuando nosotros estamos empezando a crear nuestras propias visualizaciones a través de nuestro periodismo de soluciones, volviendo, por ejemplo, a los comedores, si yo tengo un mapa del DF, puedo empezar a marcar allí dónde están los comedores, y puedo ver que, por ejemplo, están concentrados todos en una parte de la ciudad.
si estoy mirando, por ejemplo, un mapa de la ciudad de Charlotte y estoy trabajando en el tema de acceso a la vivienda y puedo marcar en los diferentes puntos donde ha habido quejas o se han presentado casos de discriminación para poder alquilar una vivienda, y veo que está concentrado esto principalmente en barrios donde viven predominantemente personas de raza blanca. Esto me puede dar ideas, qué interesante. Los mapas yo me los puedo empezar a crear y pueden ser sumamente informativos. Puede estar pensando en un mapa interactivo, en un app. El nombre Rosenthal Alves a ustedes les debe resultar muy conocido. Rosenthal hace mucho tiempo que está contribuyendo enormemente al progreso del periodismo en América Latina, y él estaba muy entusiasmado por un app que estaba mostrando dónde habían ocurrido crímenes o robos en el DF y las zonas más seguras y más inseguras. Esto de aquí hace ya 2 o 3 años de esto, tal vez 4, pero era muy interesante. Este app estaba en proceso y el mapa mostraba los lugares donde esto ocurría. Nuevamente, gracias a Google, gracias a las tecnologías, y por favor, yo no soy fan de Google, pero es muy interesante cómo las tecnologías nos han dado todas estas herramientas que nos pueden ayudar enormemente a hacer nuestro periodismo de soluciones, a crearnos nuestras propias bases de datos, a entender más los temas que estamos investigando. ¿Cuánta evidencia es necesaria? Como mencionábamos, sobre todo en el caso del coronavirus, la mayoría de las respuestas novedosas todavía están en etapas iniciales y no hay mucha evidencia, pero es posible cubrirlas y luego volvemos al cabo de 2 o 3 meses a ver qué estaba ocurriendo. Periodismo de soluciones fabulosamente reciclable y especialmente útil para mantener una conversación con la audiencia. Es fantástico cuando nuestro público nos dice: ¡ah, qué suerte, no se olvidaron de mí! Porque muchas veces unos hacen una nota sobre, digamos, la falta de agua potable en nuestro barrio, hacen la nota y luego nunca más vuelven. ¿Por qué? Vamos aquí a hacer una pequeña pausa para ver sus preguntitas, y por favor, si hay más preguntitas ahora, las respondemos. Tengo aquí varias, así que si me permiten voy a circular un poquito antes. Voy a tomar este tema. Si no les molesta identificarse en el chat, así puedo saber quién formuló la preguntita. Pero aquí tengo un colega o una colega que... Si quieres, Lisa, yo te puedo ir diciendo, ir leyendo las preguntas y te digo de quién son. ¡Ah! Bendición. Gracias, Marcelo. Ok, de nada. Luis Molina dice: Lisa, buenas tardes. Le saluda Luis Molina desde Ecuador. Felicitarle por los temas tratados y por la oportunidad que nos da para departir mis modestos conocimientos. Dice: entre la satisfacción de conocer lo derivado de un término, ejemplo, de periodo, vienen o se derivan periódico, periodismo, que significan un tiempo en sí mismo. Exactamente, así es. Hay otros fanáticos de la etimología, me encanta. Es tan refrescante ver de dónde vienen las palabras. Exactamente, un periódico era algo que se publicaba periódicamente, o que se publica todavía periódicamente, exactamente. Bien, ahí Luis nos pone, además dice: no olvidemos que el periodismo o comunicación o información de soluciones se basa en la investigación. Por ejemplo, deseo saber el término científico del término ambiguo adulto mayor. Tengo que investigar las etapas evolutivas del ser humano y encuentro que son edad senil, ancianidad, vejez o senetud. Exacto. Y yo lo puedo eso explicar a mis audiencias si me usar un término que no es de uso corriente, pero que realmente es el término preciso que necesito para explicar mi nota. No hay ningún problema explicarlo. Y ya entonces mis audiencias tienen una
un dato más, información más, porque no todo puede ser lo mismo. Persona mayor puede designar cierto grupo de gente o es muy vago. Octogenarios ya es más útil, ya designa un grupo específico. Definitivamente que la precisión en los términos es lo que estamos buscando sin caer en la terminología exagerada o en algo que sabemos que el público no va a entender. Claro, bien. Después Rosana Guerra nos dice, en el caso de una investigación sobre efectos de probióticos en la longevidad, es suficiente con exponer en una nota que se ha realizado en animales con sistemas nerviosos similares al humano, pero la investigación no es extrapolable aún en humanos. Perfectamente, perfectamente. Eso es un ejemplo exacto de cómo en el periodismo de soluciones yo explico la limitación de la respuesta que estoy dando. Lo que te aconsejaría, Rosana, es también averiguar si, digamos, estamos a punto de pasar de trabajos o de investigaciones con animales a seres humanos, entonces ya es un poquito más de potencial. Si te dice tus fuentes que todavía estamos en la etapa de animales y estaremos en ella por los próximos 10 años, bueno, eso ya tiene un poquito menos de potencial. Puede ser obviamente interesante como nota para la gente que le interesan estos temas, pero digamos, como efectividad de respuesta a un problema, todavía la efectividad es a muy largo plazo. Pero si la semana que viene van a empezar en los estudios con humanos, bueno, ya ahí el potencial aumenta. Bien, bueno, Luis Molina nos acota, además, dice, un ejemplo de información de soluciones es el razonamiento. Darme cuenta que por estar vivo hago un programa, sea informativo, deportivo o de farándula, entonces me doy cuenta de que es en directo y en diferido, no es en vivo o en muerto. Exacto. También nos dice, no olvidemos que para una correcta información estamos en la obligación de conocer la verdadera gramática y sus reglas o normas para explicar a nuestros lectores y audiovidentes ejemplos. La etapa del desarrollo del ser humano son prenata, infancia, niñez, adolescencia, juventud, etc. Exactamente, volvemos al mismo tema y ustedes me han escuchado machacar esto ya, esta es nuestra tercera reunión. La precisión no solo en el lenguaje, sino en la respuesta sobre la cual voy a reportear y la precisión al definir el problema o el desafío que voy a abordar con la respuesta. Esta respuesta es efectiva para la infancia, es efectiva para la adolescencia, es para la edad senil. Entonces, la precisión en el lenguaje y la precisión en la selección de mi tema me va a ayudar a hacer un periodismo de soluciones de mejor calidad y un periodismo en general de mejor calidad. Bien, Antonio Tamariz nos dice, excelente tercera exposición, Lisa, muchas gracias. Estoy elaborando un informe sobre una región peruana, Cajamarca. Son muy bajas cifras de muertos e infectados por COVID-19 en comparación con sus 3 vecinas. ¿La razón? Las rondas campesinas que velan por el fiel cumplimiento de los acuerdos, pero quiero ver cómo funciona y si se puede replicar en las zonas urbanas. Por lo pronto, he conversado con dirigentes, autoridades y profesores universitarios, con los cuales he obtenido que la rapidez en la reacción, el trabajo de todos los sectores y la coordinación y monitoreo son factores claves. Pero como recomendaste, Lisa, he ingresado con la mente abierta y espero más hallazgos. Sí, definitivamente que esto es un tema súper prometedor. Y si ustedes han tenido la oportunidad de leer la entrevista que tuve recientemente con La Nación de Buenos Aires, que me preguntaron cuáles eran mis notas favoritas de periodismo de soluciones, la pregunta fue cuál era mi nota favorita. Yo dije, bueno, tenemos un archivo con más de 9.000, pero en general a mí las notas de periodismo de soluciones que más me conmueven y más me interesan
son aquellas en las cuales un grupo de personas o una comunidad que tradicionalmente había sido vista como vulnerable o como ineficaz o como falta de recursos, es capaz de organizarse, es capaz de presentar una respuesta novedosa a un problema insoluble. A mí son las que más me interesan y esto me parece que encajaría perfectamente en este tema, y me parece que esta sesión te ha venido de perlas para poder empezar a organizar tus tablas comparativas, tanto por las variables sobre cuáles son los métodos que se utilizan, porque puede ser que en esas coordinación y monitoreo sea más efectivo que la rapidez de reacción o viceversa, o también una tabla comparativa de por qué Cajamarca y por qué tiene menos y por qué los otros tienen más. En fin, te va a servir, si recuerdas, ese trabajo que mostré la semana pasada del tiempo de Bogotá comparando la capacidad para manejar los residuos y cómo 3 de las provincias presentadas en el estudio, 3 de las ciudades presentadas en el estudio estaban haciendo un mal trabajo o un trabajo insuficiente, y Barranquilla estaba haciendo un buen trabajo. Así que yo creo que esa estructura te va a servir mucho para esto. Me parece fascinante este tema. Ok, y la última dice Luis Molina. Lisa, una pregunta, por favor. El periodismo de soluciones, ¿en qué rama se apoya para dar una mejor explicación? Y pone como ejemplo, la Cenetud tiene 20 sinónimos. Ahora entiendo la pregunta, porque te iba a decir en qué rama se apoya. Bueno, en las que hemos estado discutiendo. Evidencia, no sensacionalización. En esas ramas o en esos principios se apoya la técnica. En cuanto a definir, yo creo que lo que tú estás hablando, Luis, es cómo definir el problema. Entonces tú me dices, la Cenetud tiene 20 sinónimos. Bueno, tú estás eligiendo abordar una nota de soluciones, cómo afecta a los ancianos. Y entonces ahí tu obligación va a ser explicar por qué estás usando la palabra senectud, que tiene 20 sinónimos, pero a los efectos de claridad estás usando senectud, y para esto existe, y esta es la definición de este término. No necesariamente tienes que usar los 20 sinónimos, simplemente decir, esto es lo que hemos elegido, pero sepa el lector o sepa el audiovidente que este es un término que tiene otros sinónimos. Si recuerdas, por ejemplo, yo había mencionado que inclusive el periodismo de soluciones tiene otros sinónimos. Periodismo constructivo, periodismo de esperanza, periodismo en positivo, y todos tienen sus pequeñas características diferentes. Por eso cuando yo les di la definición que yo manejo con respecto a periodismo de soluciones, la que manejamos en mi organización, quería ser muy específica. Esto es lo que nosotros decimos, con algunas variantes. Se compara a veces o puede tener puntos de conexión o tiene puntos de conexión con el periodismo constructivo, pero no es exactamente lo mismo. Lo mismo en el caso de utilizar senectud o utilizar ancianidad o utilizar otros sinónimos. Lo que tienes que hacer es explicarlo y luego te apoyas en ese término que elegiste. Bien, esa fue la última, Lisa, así que si quieres continuar, adelante. Perfecto, ahora vienen los temitas de los ejemplitos. Les traje algunos ejemplos de cobertura de la pandemia, de perspectivas de soluciones. Disculpen mis perritos que se están volviendo locos porque están escuchando a alguien en la calle. ¿Ya está? Bien. Volví. Perdón. Primero quería poner sobre la mesa ciertos términos, volviendo a lo que apuntaba Luis sobre vocabulario y terminología. Tengo que saber qué significan estas cosas. Y aquí tienen un muestrario básico. Tengo que saber manejar algunos de estos términos. Tengo que saber lo que es un universo o población. Tengo que saber lo que es una unidad estadística. Tengo que saber lo que es una muestra
lo que es valor, lo que es un dato. A propósito, no puse ninguna de las definiciones aquí, porque yo sé que todos ustedes inmediatamente, si hay algún término allí que no manejan, se van a informar exactamente sobre lo que es. Pero para cubrir temas especialmente de salud pública, tengo que saber lo que es un ensayo clínico, tengo que saber lo que es un promedio, lo que es una revisión por pares, y esto es un pequeño muestrario. No es que los periodistas nos vamos a convertir en científicos o en científicas o de pronto vamos a tener que ir a estudiar medicina para poder cubrir la pandemia, pero definitivamente que tenemos, como decimos en Argentina, que dar el piné básico. Tenemos que saber manejar unos datos básicos y si no sabemos lo que significan, preguntar o ir a interiorizarnos. Y aquí tienen ustedes algunos ejemplos de qué tengo que saber manejar. Esta nota, nuevamente, como les comenté, elegí notas no, como se llaman, no demasiado ambiciosas, no multipartes, simplemente para demostrar que el periodismo de soluciones puede aplicarse a cualquier cosa. Ahorita mismo voy a ponerles el link en el chat para que puedan abrirlo a gusto. Ya sé, luego van a poder ir definitivamente a la biblioteca, pero entre tanto, esto tiene que ver con, vean ustedes, el universo que se eligió para esta solución es un universo bien definido, es el universo de las personas adictas a drogas. Bueno, esa población obviamente había que manejarla en el medio de la pandemia, había que manejar sus necesidades. Entonces, ¿cómo lo hizo Nueva York? Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo lo hizo. Esta nota nos muestra cómo no permitieron que esta población quedara desamparada en el medio de la pandemia. Esta es una nota sobre un invento muy simple. Y esto sí es un avance, algo que no existía. Grupos de científicos en varios países como Uganda y Australia están trabajando conjuntamente, muy interesante a nivel internacional, para diseñar un aparato que produce oxígeno sin necesidad de electricidad. Esto ustedes saben, bueno, primero, en los países desarrollados, esto fue un problema en el principio por la falta de ventilators, que no sé cómo se llaman en español, los aparatos que los respiradores que permitían, o sea, ya no había suficientes. O sea, que esto no era una cuestión de tener electricidad o no, no había suficientes para la gente que estaba enferma. Pero en otros lugares tenemos zonas afectadas donde no hay electricidad. Entonces, bueno, un aparato que produzca oxígeno para aquellas víctimas del coronavirus cuyos pulmones han colapsado o que necesitan oxígeno, esto sería una salvación. Aquí el universo es mucho más grande, por supuesto, muchas más personas que carecen de energía eléctrica que el grupo de adictos a drogas en Nueva York. Fíjense ustedes, también lo elegí, es de la organización que les comenté, la organización noticiosa que les comenté la vez pasada, Richland Source, emprendimiento digital en el estado de Ohio, que siempre tiene una visión muy interesante de las cosas, porque a ellos se les ocurrió pensar, si yo estoy usando una mascarilla y estoy hablando con una persona que es sordomuda y lee labios, ¿cómo van a saber lo que estoy diciendo? Imagínense ustedes, ahí hay una población que quedaba totalmente desamparada y desatendida. Entonces, ellos hicieron una nota sobre esta empresa que está creando mascarillas, que esencialmente son, ustedes lo verán, mascarillas con ventanas transparentes, para que si yo soy sordomudo o sordo o sorda, puedo ver lo que me está diciendo esta persona si yo leo labios. Qué fascinante, ¿no? Y como volvemos, vuelvo a remachar, esta solución, ¿resuelve el tema de la pandemia? No. ¿Es una solución al 100%? No. Pero sí es una solución que puede ser al 100% para personas sordomudas.
Y es una solución totalmente efectiva, es efectiva al 100%, irreplicable y no cuesta mucho dinero. Ese es el tipo de cosas que mira la experiencia del periodismo de soluciones. Les doy un par de minutitos para que, si quieren echarle una ojeadita al principio, así somera, a estas notas, en lo que voy a la cuarta, no es explícitamente sobre periodismo, sobre la pandemia del coronavirus, pero sí sobre salud pública. Esta nota nos viene del New York Times y tiene que ver con la metodología para las campañas de salud en la India, un subcontinente multitudinario donde todo este tipo de cosas son prácticamente hazañas, este tipo de campañas de educación masiva, y tuvieron tremendo éxito con la campaña contra la poliomielitis, cuando la lanzaron en 1988. Entonces ahora están reproduciendo esa metodología para aumentar los índices de vacunación. No necesariamente contra la polio, otras vacunas. Nuevamente, aquí volvemos a lo que estábamos hablando al principio de esta sesión. Aquí va a haber una cornucopia de estudios que demuestran la efectividad de las campañas contra la polio en 1988, que yo puedo comparar con esta nueva campaña que está haciendo la India, reproduciendo esa metodología para su nueva campaña. Entonces, en este caso, tengo un montón de evidencia existente con resultados que puedo ir comparando para esta nueva nota que quiero abordar desde una perspectiva de periodismo de soluciones. Puede haber qué resultados tuvo la campaña de polio, cuál efectiva fue, a quién no ayudó, toda esa información ya la tengo. Entonces, esa información la puedo aplicar directamente y hacer las mismas preguntas para esta nueva campaña que ellos están utilizando. Nuevamente, el periodismo de soluciones es eminentemente reciclable. Estas son las notas que les traje que tienen que ver con pandemias, con el periodismo científico. Ahora vamos a las notas que les traje para compartir sobre temas ambientales. Nuevamente, como es el caso, y para nosotros los latinoamericanos, como he visto que hay sumo interés en este tema, este es un tema candente para todos nosotros, prácticamente yo debo decir, estemos en el país que estemos. Entonces, nuevamente, tengo que saber manejar un glosario básico. Tengo que saber lo que es la Agenda 21, lo que es la basura nuclear, qué es un biocida, qué es un bioma, qué es la inversión térmica, en fin. Puse ahí 12 términos, 13 términos, pero tal vez, digamos, un vocabulario de 50 términos tengo que tener, si quiero realmente adentrarme seriamente en la cobertura de temas ambientales, sea de periodismo de soluciones o no, pero definitivamente si es de periodismo de soluciones, tengo que saber manejar estos temas. Piensen ustedes agregar 50 términos a su vocabulario. Eso no es mucho. Puedo agregar 50 términos, pero tengo que saber qué estoy diciendo. Sobre todo para cuando me quieran meter gato por liebre, con alguna información no corroborada, no verificada o que confunda términos. No, momentito, eso no son gases invernadero. Ahora, esta inversión térmica de la cual usted me está hablando, para mi capacidad también para rebatir, en tanto periodista de soluciones. Aquí les traigo, esta es una serie extraordinaria que hizo la región de Bolivia sobre de un pueblo en Roboré, que está defendiendo sus riquezas naturales. Y vean ustedes, también está ya inclusive en la nota introductoria, habla de los temas en los cuales han tenido éxito, han logrado avanzar y el tema que todavía
les ha costado tener resultados. Pero es una serie excelente, también sumamente ambiciosa. Aquí sí les traje trabajos ambiciosos. Aquí les pongo, además con muy buen uso del periodismo visual, una fotografía totalmente cautivante, se los recomiendo. Esto es nuevito, nuevito, nuevito. Nuestro colega costarricense, el señor Lelú, acaba de publicar en La Nación de Costa Rica temas de reciclaje de agua de lluvia y cómo, por ejemplo, en Costa Rica ya están haciendo funcionar un hotel, una escuela y un centro comunal para ahorrar dinero y agua potable. ¿Y cómo está funcionando esto? Esto, de hecho, es una persona que parte del personal del hotel y cómo están el proceso de cómo han logrado con esta intervención capturar agua de lluvia, reciclarla y preservar el agua potable. Nuevito, nuevito, nuevito. Costa Rica, el señor Lelú. Y la otra también es de Costa Rica, pero es de un medio norteamericano, es de Grist, del 2016, y habla del proceso de evolución, de cómo Costa Rica pudo modernizar la economía sin destruir su medio ambiente. Y esto es muy interesante porque en Estados Unidos se ha politizado, como en todos lados obviamente, el tema que presenta el tema ambiental o el tema de la preservación del medio ambiente como una discusión polarizada. O sea, para yo avanzar con mi economía tengo que destruir el medio ambiente. No hay forma de respetar los ecosistemas y de respetar los recursos naturales si quiero avanzar con mi economía, con energía no renovable, con técnicas que básicamente destruyen el medio ambiente a largo plazo. Esa es la gran discusión, la gran temática aquí. Inclusive, por ejemplo, hay intereses creados que combaten la energía solar, combaten la energía de viento, de molinos de viento, pero la presentan como opciones que son más caras que el uso de energías no renovables, en fin. Es una lucha a brazo partido. Y entonces este artículo fue una respuesta a eso, que sí, que obviamente uno puede modernizar la economía, uno puede avanzar, uno puede crear fuentes de trabajo sin necesidad de destruir el medio ambiente. Desafortunadamente, muchas ideas que había impulsado el presidente Obama durante sus 2 gestiones fueron o bien eliminadas o el apoyo gubernamental a las subvenciones gubernamentales fueron eliminadas por el gobierno del presidente Trump. Así que Estados Unidos en ese sentido lamentablemente ha retrocedido en este tema. Pero si vamos a interesarnos en el debate, ¿es necesario para avanzar la economía destruir el medio ambiente? El periodismo de soluciones es perfecto para dar la respuesta que no es necesario. Se pueden hacer las dos cosas. Lo que es necesario es cambiar la mentalidad y hacer apuestas a cosas como energía renovable y dejar de subsidiar cosas como Exxon o las compañías petroleras. Y de hecho ya tenemos muestras, por ejemplo, Portugal es un pionero en energía renovable. Muy bien, paso 3. Vimos el paso 1, donde encontrar la evidencia. Paso 2, cómo entender y procesar esta evidencia. Y el paso 3 es simplemente los mismos pasos o las mismas medidas que hemos observado en la sesión 2. En la segunda sesión al hablar del periodismo de soluciones en general. No sensacionalizar, no hacer de este estudio o de esta solución es la gran panacea y ya no hay nada más que hacer. No especular, como decíamos, estos hechos son animales, pero no solamente humanos, o recién empiezan los estudios clínicos con humanos.
así que todavía no tenemos respuesta con respecto a eso. En fin, acotarlo específicamente a lo que sabemos, a que lo que las evidencias nos muestran. Describir la situación de la forma más completa posible, dadas las limitaciones que puedo tener de tiempo o de espacio, antes de mi hora de cierre, mantener el enfoque en el concepto, no caernos en hablar del doctor X o de la científica B y decir qué fabuloso está ahí en Uganda trabajando en el medio de la pandemia del ébola. Sí, es fabuloso, pero eso no es lo que estoy haciendo en este momento. Y colaborar con un infografista para entender las visualizaciones que se me han dado y para yo crear mis propias visualizaciones que me ayuden a entender y que me ayuden a ver cómo esta respuesta es mucho más completa de lo que yo creía, como hablábamos, por ejemplo, de los comedores públicos o como hablábamos de medidas efectivas a nivel comunitario para contener la pandemia. Sí, tal vez el gobierno nacional de Perú no tiene una estrategia efectiva o tiene una estrategia que no ha sido muy efectiva, pero a nivel comunitario están estas estrategias que sí que son efectivas y que son reproducibles. Y al yo crearme un mapa de esto, en una visualización puedo darme cuenta que, wow, esto se está utilizando ya en 7 u 8, 9 lugares. Esto es escalable muy fácilmente. Si la base de exactos no existe, la recopilamos. Y aquí les doy un ejemplito también de la región de Bolivia, que han creado una base de datos o están creando su propia base de datos sobre comunidades resilientes, cómo las comunidades están enfrentando sus desafíos más importantes a nivel ambiental y cómo están dando respuestas a esto. No es una base de datos en sí, pero la idea está ahí, es como una recopilación de qué están haciendo estas comunidades y se podría fácilmente constituir en como llaman, una perfecta base de datos. Súper útil. Y compartible con otros colegas en América Latina, que pueden encontrar que, digamos, en Colombia hay ciertas respuestas muy similares a las que Rocío está encontrando en Bolivia. En fin, esta es nuestra nueva sesión, nuestro nuevo espacio de respuestas, porque ya estamos con 15 minutos que nos quedan de la sesión de hoy. Y luego, si me dan 2 o 3 minutitos para yo comentarles qué vamos a hacer el viernes que viene en nuestra cuarta y última sesión de este curso. ¿Alguna preguntita, Marcelo, que me quieras hacer? Sí, Luis nos dice, nuestro trabajo informativo es importante aplicar los términos adecuados en lo que a porcentaje se refiere. Cuando es el total en porcentaje, la verdadera pronunciación es 100%, ya que es el todo, y se escribe 100 más el signo de porcentaje. Y también, sí. No, digo, tengo otra más. Se va a transformar en nuestro experto gramatical. Lo necesito. Algo así. Sí. Y Antonio Tamariz nos dice, Lisa, a falta de una sesión puedo constatar, y gracias por ello, que con el periodismo de soluciones abordamos problemas que a veces como sociedad y como periodistas hemos casi perdido la esperanza de solucionar. Y avanzamos pasito a paso, pero avanzamos con seguridad. Pero exactamente eso es así. Exactamente eso es así. El periodismo de soluciones es una gran herramienta para ver opciones para problemas que se han visto como insolubles. Bien, y Rosana Guerra nos dice, en Argentina 750 gimnasios cerraron y 280 estarían por cerrar este mes. ¿Cómo abordarías una nota de periodismo de soluciones? Rosana, ese dato es un tema muy general. No te puedo dar algunas opciones de cómo lo estoy mirando. Lo quieres mirar, por ejemplo, desde el punto de vista de negocios.
¿Qué significa? Por gimnasio me imagino que no estamos hablando de gimnasios en escuelas, ni sino los gimnasios a donde va la Donde gente la gente va, sí, normalmente. sí, son los gimnasios Sí, privados donde la gente va a hacer gimnasia. claro, son pequeñas empresas, básicamente, Así son, es, son pymes. Entonces lo puedes abordar desde exactamente. el punto de vista de una nota de negocios. ¿Qué implica eso? Lo puedes abordar desde el punto de vista de salud. Muchas de las personas van, algunas van por vanidad, pero otras van porque hacer ejercicio es bueno para la salud. Y entonces, ¿cuáles serían las opciones? Visto así como tú lo estás presentando, no es un planteo que te lleve a pensar en periodismo de soluciones, porque es lo que tú estás presentando es una ecuación, o sea, cierran 750 y van a cerrar más. Para eso no hay una solución. ¿Cuál es la respuesta? Es para la gente que quiere, qué opciones se le puede dar a la gente que quiere seguir haciendo gimnasia. ¿O qué opciones para los pequeños empresarios puede haber si están perdiendo este negocio? ¿O qué opción puede hacer? Puede ser, por ejemplo, telegimnasia. Hay alguien que ha inventado telegimnasia y pueden mantener su gimnasio funcionando con sesiones virtuales. ¿Has visto alguna respuesta? No es la misión del periodista inventar la solución. La misión del periodista es ver si hay alguna respuesta y cuán efectiva es. Espero que esto haya ayudado. Así lo tituló el cronista medio de Argentina. Claro, o sea, eso es una radiografía de lo que está ocurriendo, pero no es realmente un planteo que te lleve a pensar en un periodismo de soluciones. Ahora, si tú encuentras un par de gimnasios, por ejemplo, que han hecho una transición efectiva y exitosa a llevar a toda su gente a tomar clases de gimnasia virtuales, o, bueno, ahora es invierno en Argentina, pero, por ejemplo, si fuera aquí en Estados Unidos, que con éxito, por ejemplo, han hecho un arreglo con una playa de estacionamiento y están haciendo sesiones en playa de estacionamiento manteniendo un distanciamiento saludable. Si encuentras ejemplos de respuestas ingeniosas, entonces ahí sí tú lo puedes abordar con una perspectiva de soluciones. Eso que tú me estás dando es simplemente una radiografía de la situación actual. Bueno, excelente. Ahí Roxana pone sí, yo doy clases de Tai Chi virtuales, por ejemplo, y Antonio nos dice, a ver si se incrementan los gimnasios comunales, o ver si se Exacto. incrementan los gimnasios comunales. Puede haber un recinto enorme, no sé, digamos, una cancha de básquet cubierta, donde se pueda convocar a un número limitado de personas, obviamente manteniendo distancia. Puede haber cualquier cantidad de infraestructuras de edificios que puedan tener esa capacidad. Inclusive, para pensar un poco más creativamente, el lobby de un hotel gigantesco, o el lobby de un banco, o el lobby de un edificio de oficinas, estos atrios donde generalmente hay mesas para que la gente tome café, pero ahora puede ser un espacio vacío. Pero no es la misión del periodista ofrecer estas ideas. La misión del periodista es ver si existen y darlas a conocer como ejemplos de periodismo de soluciones ingeniosas y efectivas. Exactamente, exactamente. Muy bien, mis estimados, entonces vamos a darles una anticipación de la cuarta y última sesión, en la cual no vamos a hablar directamente de periodismo de soluciones, sino vamos a hablar de lo que yo llamaría actividades complementarias que amplifican la capacidad de nuestro periodismo de soluciones. Dos cositas. Una va a ser cómo interactuamos con nuestro público, lo que se llama el engagement, que ya veo que también es un término que se está utilizando en América Latina. Tenemos rápidamente, a lo mejor Luis, tú nos das una idea, encontrar un término que defina eso bien en español en vez de tener que recurrir a usar la palabra en inglés. Pero ¿cómo interactuamos con nuestra audiencia en forma efectiva?
cómo creamos un vínculo, cómo hacemos que nuestra audiencia dialogue con nosotros y se interese y la enganchamos con nuestro periodismo de soluciones. Esa parte le vamos a dedicar, a ese tema le vamos a dedicar parte de la sesión, y la otra parte tiene que ver con colaboraciones. En estos tiempos en los cuales no solo estamos asediados por una pandemia, sino que también estructuralmente nuestros modelos económicos, el periodismo en sí, está pasando por momentos difíciles. Nuestras estructuras o nuestros modelos básicos han sido muy afectados o han tenido que enfrentar una transformación fundamental gracias a las tecnologías. Este es un momento en el cual, para muchos de nosotros que hemos tenido que reducir recursos, en pensar en colaboraciones. ¿Y qué constituye una buena colaboración? ¿Qué constituye una colaboración productiva? Ya sé que en nuestros genes periodísticos la tendencia es siempre competir, competir, competir. Pero yo les voy a traer algunas ideas que ojalá nos hagan pensar que también podemos colaborar y colaborar y colaborar para incrementar el impacto de nuestro periodismo, tanto a nivel individual como a nivel de nuestra organización, y llegar más y mejor a nuestro público. Y el periodismo de soluciones es un excelente vehículo para hacer colaboraciones exitosas. En Estados Unidos hemos visto ya un montón de colaboraciones de distintos niveles. Pueden ser más light o pueden ser más específicas y más comprometidas, pero a todos niveles pueden ser muy productivas. Y también hemos visto colaboraciones en América Latina muy exitosas. Nuestras colegas en Venezuela han realizado ya varias colaboraciones con mucho éxito, y colegas colombianos y venezolanos también han colaborado con mucho éxito con los temas de los flujos migratorios y lo que se está viviendo en las fronteras en Venezuela y Colombia. Así que los dejo con este material, los sigo instando a que piensen en las notas que quieren ver y que quieren hacer. Va a haber tiempo para discutirlas en la próxima cuarta y última sesión de nuestro curso, así que no dejen, por favor, de traer sus ideas sobre la mesa y ponerlas sobre la mesa. Les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo esta hora y media. Siempre es un placer estar con ustedes, y yo me nutro tanto de todas estas ideas fantásticas y ver cómo ustedes están desarrollando sus trabajos en sus entornos. Marcelo, si no hay ninguna otra cosita, lo vamos a cerrar aquí por hoy. Excelente. Qué bonito el comentario, la mejor manera de terminar la semana de trabajo. Lo agradezco muchísimo. Sé que es un pequeño sacrificio luego de haber estado toda la semana de intenso trabajo, así que me alegro que lo vean como una buena opción para cerrar la semana. Así es. Muchas gracias, Antonio, por el comentario. Muchísimas gracias, Lisa, como siempre, un placer tenerte aquí, aprender contigo, y a todos que tengan muy buenas tardes y un gran fin de semana. Los esperamos el próximo viernes a las 15 horas de Miami para la última sesión de Lisa. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.